Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, hermanos, dice la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el segundo sermón de la serie que el pastor estaba comentando, las marcas de una iglesia saludable según Hechos. Es decir, todos los sermones que ustedes escuchen cuando vengamos nosotros acá a impartir van a ser basados en el libro de Hechos. ¿Qué dice el libro de Hechos que nos permita sacar de cómo debe ser una iglesia que goce de buena salud espiritual? El libro de Hechos tiene mucho para decir sobre eso, y este pasaje que acabamos de leer es el segundo sermón y es cómo Dios establece el liderazgo en su iglesia. Cómo Dios establece el liderazgo en su iglesia. Nosotros vemos la historia de la Biblia y lo que vemos en la historia de la Biblia es cómo Dios va ordenando las cosas. Ustedes recuerdan Génesis capítulo 1, cómo estaba el mundo cuando Dios lo ve antes de empezar a crear. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué viene Dios y hace? Dios empieza a separar. Dios empieza a poner orden. Yo no sé ustedes, pero por lo menos cuando yo voy a hacer, cuando mi esposa me manda a lavar ropa, a mí me toca clasificar la ropa. Yo no voy echando toda la ropa en la lavadora. Primero me gano un regaño. Segundo, puedo dañar la ropa también. No toda la ropa se trata igual, no a toda la ropa se le echa lo mismo, en fin. Yo lo que empiezo a hacer es clasificar. Okay, la ropa interior va por un lado, la ropa blanca va por este lado, la ropa de color oscuro va de este ladito. Y así me organizo mejor. Incluso ayer, casualmente, abriendo la ropa de mis hijos, que estaba toda empaquetada, abriéndola para que se secara. No me gusta abrir ropa, así como no me gusta tampoco lavar los chismes. Pero en los dos se aplica el mismo principio. Se hace más rápido o lo disfruto más cuando primero lo clasifico. Cuando primero clasifico los chismes, cómo los voy a lavar. Cuando primero clasifico la ropa, las camisas que van en gancho acá, los pantaloncitos mochitos van acá, y después empiezo, todas las camisitas en un ganchito y tal. Empecé como a clasificar ayer y creo que lo hice en menos de 15 minutos cuando es una tarea que así, con la cara mala, amargado, hasta regañando a los pelados, lo hago como en 1 hora. Y lo aplazo y lo aplazo y lo aplazo. Pero Dios es un Dios de orden. Dios lo que empieza a hacer es clasificar. Es decir, Dios empieza a ordenar. Fíjate en tu cuerpo, el cuerpo de nosotros. El cuerpo de nosotros está compuesto de células. ¿Cuántas? Millones de células. Incluso se puede decir que hay billones de células. Pero cada célula en nuestro cuerpo tiene una función específica. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una función. Y cada célula con esa función específica obedece a otro organismo que le manda qué tiene que hacer. No sé si me hago entender. Pero usualmente, por lo menos nosotros tenemos aquí en la palma de la mano células epiteliales, se supone. Pero dentro de las células epiteliales hay otras celulitas que se conocen como receptores. No son parte del tejido epitelial, son parte del tejido nervioso. Si yo pongo mi mano en la candela, esos receptores sienten el calor y mandan un mensaje al cerebro y el cerebro le dice a los músculos: aléjate de eso. Y entonces uno hace así, ¿cierto? Obedecen a otro órgano más superior, por decirlo de alguna manera.
Todas las células funcionan de alguna manera bajo una coordinación, la coordinación del cerebro, de la cabeza, enviando, recibiendo señales. Por eso clasificamos a veces los órganos en mayores y menores dependiendo de la importancia y qué tanto controlan. El pastor comentaba esta mañana el caso de la tiroides, cómo la tiroides controla el resto de glándulas del cuerpo y de alguna manera influyen en cómo nosotros nos comportamos. Así como Dios diseñó el cuerpo humano, así Dios ha diseñado a su iglesia para que funcione. Cuando hablamos del liderazgo de una iglesia, no estamos hablando de algo que los hombres inventaron. Leímos Hechos capítulo 6 y lo que pretendo demostrar es que aquí encontramos sabiduría divina en cómo Dios quiere que funcione una iglesia. Tener líderes en la iglesia no es una respuesta a una necesidad institucional, de gerencia. Es que necesitamos un gerente en la iglesia. No. Tener liderazgo en una iglesia es más bien una extensión del carácter mismo de Dios. Como lo dijimos antes de la creación, había caos. Luego de que Dios intervino en la creación, hubo orden. Desde la primera página de la Escritura, Dios se revela como lo opuesto al desorden, lo opuesto a la anarquía. Y ese mismo principio se plasma y es cierto de la iglesia de Dios. Siguiendo con el ejemplo de las células, si uno nos vamos más estrictamente a la parte interna de la célula, tú te das cuenta que la célula, aparte de recibir estímulos externos, tampoco es que se rija por ella misma. La célula tiene varias partes, varios organelos. Uno de los organelos es el núcleo, y en el núcleo está la parte el ácido desoxirribonucleico, el ADN, el material genético. Y ese material genético es un código que existe en la célula y de alguna manera la trasciende. Eso no se lo inventó la célula, ella vino con eso, con ese ADN. Y de alguna manera ese ADN le dice a la célula qué puede y qué no puede hacer. Del mismo modo, cuando hablamos del liderazgo de la iglesia, estamos hablando de un ente que, así como la célula, no se gobierna bajo sus propias convicciones o ambiciones. El líder de una iglesia se gobierna por la palabra. La palabra es como el ADN, entonces, en el líder. La palabra es lo que lo precede al líder y la palabra es lo que lo encomienda. En ese sentido podemos concluir también que el liderazgo bíblico no inventa, sino que obedece lo que la palabra dice que debe hacer y lo transmite. En el sermón anterior, el pastor Edison, imagino que estuvo conversando un poco de cómo la iglesia primitiva se caracterizaba por la comunión y la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Todas estas cosas en las que perseveraba la iglesia primitiva no podían sostenerse si no había un liderazgo sano. Y aquí en el texto que leímos en esta mañana es el momento en que la iglesia, estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, tuvo un primer traspié, tuvo una primera situación que ameritaba la presencia de líderes, ameritaba la intervención de los líderes. Y eso nos dice mucho de cómo Dios quiere que su iglesia se maneje. Entonces, el primer punto que quiero hablar en esta mañana, hermanos, es Dios llama a líderes para cuidar de su pueblo. Lo que leímos nosotros ahorita en Hechos 6 es la primera crisis organizacional que hay en la iglesia. No sé si ustedes leyeron el contexto del pasaje, pero hay dos grupos étnicos, si se quiere. Están los judíos o los que hablaban arameo, los hebreos, y estaban los judíos helénicos o helenistas, es decir, judíos que habían no crecido en Jerusalén, sino que habían crecido en regiones de la Grecia antigua. Hablaban griego, esa era su lengua natal. Pero los judíos tenían la tradición de volver a Jerusalén en cierto periodo del año para compartir las fiestas. Y entonces aquí estaban todos juntos. Esta es una iglesia que se presume, la iglesia en Jerusalén, se presume que era de mayoría judía, mayoría hebrea. Es decir, ¿cuál era la minoría? Los griegos. Entonces, ¿qué pasaba? Dentro de la iglesia hay viudas. Dentro de esta iglesia hay muchas viudas, al parecer. Y la iglesia, así como lo
asumo que se estudió en los sermones anteriores, la iglesia gozaba de un sistema en el que todas las cosas se tenían en común. Si yo vendía algo, venía y lo traía a los pies de los apóstoles y decía, esto fue lo que vendí. Y entonces eso se repartía entre todos. Esa era la dinámica, no era una imposición para la iglesia de nosotros hoy en día, esa era la dinámica en este momento, que ellos sentían por el espíritu de hacer. Las viudas, que se supone que no trabajan, no tienen un esposo que trabaje, que salga a buscar el sustento, seguramente con hijos o sin hijos, hijos pequeños, hijos grandes, no lo sé. Pero las viudas tenían una parte o se consideraban un eslabón débil en la comunidad. Por lo tanto, había que atenderlas. Y cuando repartían los alimentos, la minoría griega empezó a darse cuenta de que a las viudas griegas, no las atendían de la misma manera que atendían a las viudas judías. Dice el texto que esto empezó a crear murmuración en la minoría griega en contra de los hebreos. Mira la primera crisis en la iglesia. Hay murmuración, o sea que la murmuración no es nueva. La murmuración, oye, ven acá, mira, sirvieron el pedazo de arroz con la carne y a mí me dieron poquito. En cambio, mira, a la judía esa le dieron bastante. ¿Cierto? Eso no pasa en esta iglesia, eso pasa en otras iglesias. Pero esta es un poco la situación que estaba pasando acá. Empezó a haber murmuración. La murmuración no solamente sucede dentro de los muros de la iglesia, la murmuración también sucede cuando la otra persona iba a la casa de la otra judía y oye, yo tengo una duda, ¿a ti cómo te sirvieron la carne ayer? Uy, me sirvieron poquito, yo quedé con hambre. Oye, sí, ¿verdad? Oye, esos judíos sí son la patada, ¿verdad? Yo pensé que eran cosas mías. Y yo estoy de pronto poniéndolo en términos muy, muy, muy suaves, pero yo me imagino que la murmuración aquí ha debido generar un malestar. Un malestar en estas viudas. Esta es la primera crisis que estaba enfrentándose esta iglesia. Y la pregunta que yo hago es, ¿la queja es legítima? Sí. ¿La queja de estas viudas griegas es legítima? Sí. En el sistema que ellos habían propuesto, en el sistema en el que ellos se desenvolvían, todo tenía que repartirse igual. Y a estas les estaba tocando una parte menor. Las viudas o estaban siendo ignoradas o estaban siendo atendidas en menor proporción. Y nótese algo. ¿Qué pasa con una murmuración si tú no la atiendes? Va a escalar. ¿Y a qué va a escalar? A una división. Es decir, esta es la primera amenaza que vemos de la iglesia primitiva con una división. La primera amenaza de división que vemos. Fácilmente esto puede escalar en que las judías, las viudas griegas vayan a decir, mejor nosotros hagamos nuestro sistema acá. No vayamos más con ellos. Hay un montón de otras implicaciones acá. Esto de alguna manera eran dos tipos de comunidades que habían crecido con costumbres diferentes. Por más que los griegos guardaban la esencia judía de sus padres, ellos tenían las costumbres de la tierra de donde habían crecido, mientras que los judíos tenían la costumbre de la tierra donde estaban. Así que se sentían como con más potestad y más poder de imponer quizás sus costumbres a estos hermanos y hermanas. Así que les quedaba fácil a los griegos decir, hagamos nuestro rancho aparte. Hacemos nuestra iglesia a nuestra manera. Y sin embargo, los apóstoles, estamos hablando de los 12 que anduvieron con Jesús, bueno, los 11 escogidos por Jesús más Matías. Estos 12 apóstoles escucharon la murmuración, escucharon la queja. Esta era una grieta que si no se atendía podía destruir la unidad que el mismo Espíritu había traído en Pentecostés. ¿Tú te acuerdas la historia de Pentecostés ahí, unos capítulos atrás?
estaban estos judíos griegos, y no solamente judíos griegos, habían judíos de todas las partes del mundo. Y en medio de la diversidad de lenguas que habían hablándose ahí, los judíos se sorprendían porque escuchaban al judío hablando en griego. Las maravillas de Dios en griego. Uy, ¿este dónde aprendió griego? El judío que venía del norte de África escuchaba al judío que creció allá en Jerusalén hablando en su idioma natal, las maravillas de Dios. ¿Qué trajo esto? Unidad. Adoramos al mismo Dios. El mismo Dios, el mismo Espíritu fue el que descendió y nos bautizó. Cuando los apóstoles escuchan esta situación, la respuesta yo creo que es reveladora. Los apóstoles no improvisaron. Los apóstoles tampoco impusieron una solución ellos. Bueno, esto es lo que se va a hacer y punto. De manera unilateral. Lo primero que hicieron los apóstoles fue reconocer que la queja era válida, lo que nosotros concluimos también. Lo segundo que hacen los apóstoles es convocar a toda la congregación. Y luego empiezan a decirle a la iglesia qué es lo que se necesita hacer, a la congregación, qué es lo que se necesita hacer. Y esto que ellos articulan aquí, cuando toda la congregación está junta, va a regir el gobierno eclesiástico desde ese momento hasta hoy en día. Busquen entre ustedes a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hasta el día de hoy, este es un principio que debe regir la escogencia de los líderes en la iglesia. La iglesia necesita líderes reconocidos, no líderes reconocidos en el mundo. No, esta comunidad escoge a sus líderes porque esa persona es reconocida por su don de servicio dentro de ustedes mismos. La iglesia necesita líderes reconocidos, líderes llamados con criterios precisos. Aquí los dice los apóstoles, ya los acabamos de leer, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La iglesia necesita personas así para que puedan cuidar al pueblo de Dios. Más adelante, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo le está escribiendo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso con los que estaban reunidos, y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. ¿Cuál es la fuente del liderazgo de acuerdo a ese pasaje? ¿Cuál es el origen del llamado a ser líder? Alguien se autoimpone como líder en una congregación. Mira lo que les dice Pablo: miren por vosotros y por el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. El llamado viene de Dios. Es Dios el que pone los líderes. A diferencia de las campañas políticas, ahora que estamos en la coyuntura actual, usualmente se vota por el más popular, se vota por el que articule mejor las propuestas, se vota por... Así solemos hacerlo en los colegios. Vamos a elegir personero, bueno, el que hable mejor, el que prometa la piscina, el que prometa no sé qué. Pero con el liderazgo dentro de la iglesia, no se trata de la elocuencia de la persona. No se trata de cuán popular es esta persona. No se trata de qué tanto carisma tiene esta persona. Hay un nombramiento divino, es Dios el que llama. Y este llamamiento divino antecede cualquier proceso humano. Es decir, antes de que tú seas llamado como líder en este lugar, Dios ha tenido que haberte llamado como líder en este lugar. Nótese que esta congregación que vemos en Hechos 6 no se inventó los hombres que cogieron. Estos hombres estaban ahí, en medio de ellos. Los 7 hombres estaban allí. ¿Qué hizo la congregación con el llamado de los apóstoles?
reconoció el liderazgo que estos 7 hombres tenían. Los reconoció y los presentó. Por eso hay una diferencia crucial entre fabricar líderes y reconocer a aquellos que ya han sido formados por Dios. Spurgeon, un predicador muy reconocido dentro del ámbito reformado, dice que el pastor no se hace en el seminario. Podemos decir lo mismo cambiando pastor por líder. El seminario afina lo que Dios ya estaba formando en el varón antes de que él supiera que sería pastor. Ahora, nótese para qué oficio estaban escogiendo estos 7 hombres. ¿Para qué oficio? Este es el oficio que nosotros conocemos hoy en día como el diaconado. Pero hay muchos otros términos que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de liderazgo. El diácono es un líder dentro de la iglesia, con unas funciones muy puntuales. Pero hay otros términos que también se usan para hablar de líderes en general. Por ejemplo, en griego la palabra presbiteroi, o presbuteroi, si lo quieren usar con la U, hace referencia a anciano. Así se traduce, de hecho, la palabra anciano. Viene la palabra que nosotros conocemos en la enfermedad como presbicia. La presbicia es una degeneración un poco del ojo a causa de la edad. Pasa el tiempo, el ojo va perdiendo fineza, no sé. Eso se llama presbicia. Viene de esa raíz. Presbiteroi hace referencia a ancianos y se usa para los líderes que Dios pone dentro de la congregación. La otra palabra que se usa es episcopos. Episcopos hace referencia a una persona que tiene los ojos puestos encima de algo. Epi es encima. Es decir, el que supervisa. Eso lo traducimos nosotros al español como obispo. Y la otra palabra es poimen, que es pastor. Pero estos 3 términos, anciano, obispo y pastor, son sinónimos. Hay iglesias que tienen cierta jerarquía en los cargos o los oficios que ellos tienen dentro de su estructura y entonces hacen estas distinciones de quién es mayor, el obispo, el anciano o el pastor. Pero en el Nuevo Testamento cuando se usan estos términos son intercambiables, como si fueran sinónimos sin ningún tipo de jerarquía entre ellos. Los ancianos que vemos que Pablo está reunido en Hechos 20, que leímos, los ancianos de Éfeso, son llamados obispos en el versículo 28. Pero en el versículo 17 son llamados ancianos. Se usan de manera intercambiable. Pedro mismo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, se llama a sí mismo anciano. Y exhorta a los ancianos a pastorear el rebaño. Como si la función del pastoreo no es exclusiva del que se llama pastor, sino del anciano también. En ese mismo sentido, el diaconado, el diácono en una congregación, no es un oficio inferior, no es un cargo inferior. Es una función distinta, sí, pero también es una función santa y necesaria. Nosotros usualmente en el sistema de gobierno que estudiamos y que tenemos en la iglesia, tenemos 2 oficios principales, el oficio del anciano y el oficio del diácono. Anciano es toda aquella persona que, aparte de dedicarse a la supervisión de la iglesia, también se dedica a la enseñanza y al estudio de la palabra del Señor. El diácono es aquella persona que se encarga de asuntos más administrativos, si se quiere, más del cuidado del día a día de las personas en la iglesia, cuestiones logísticas. El diácono, por lo menos en la congregación tenemos un diácono. Ese diácono está pendiente de que no se pagaron los servicios. Ese diácono está pendiente de la recolección que se hace de compras semana tras semana y de decidir a qué familia o qué persona se le va a entregar la compra en esa semana. Es decir, el diácono tiene una comunión quizás todavía más íntima con la iglesia para saber dónde está la necesidad del cuerpo y atacar la necesidad allí. ¿Qué hicieron los diáconos que escogieron acá? Los 7 hombres piadosos que escogieron aquí. El texto dice claro,
La necesidad era atender a las viudas griegas. Esa era la necesidad que había en la iglesia. Y estos 7 hombres, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio, los escogieron para esta labor, atender las mesas. Atender las mesas. Servir a las mesas. Y esto mientras los ancianos se dedicaban al servicio de la palabra. Es decir, a estudiar la palabra del Señor para poder predicarla con fidelidad. Entonces la distinción es más para que haya una dedicación completa, por ejemplo, de los ancianos o los pastores, a profundizar en la palabra del Señor y en el caso de los diáconos a atender las necesidades de la iglesia. Pero ambos, tanto el anciano como el diácono, son indispensables para la salud del cuerpo. En esa frase que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso cuando se está despidiendo en el versículo 28 de Hechos 20, él habla de la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El líder que Dios pone en su iglesia no está cuidando una institución. No es el conserje de un edificio del gobierno. El líder que Dios pone dentro de la iglesia está cuidando un rebaño que le costó a Dios la vida de su propio hijo. Esto convierte el liderazgo en una responsabilidad con un peso extraordinario. John Piper dice que ser líder no es un trabajo que quieras, a menos que Dios te haya llamado a llevarlo. Es una misión de sacrificio, no de gloria personal. Esa vigilancia incluye, por ejemplo, estar pendiente de lobos rapaces. Pablo lo menciona también en ese mismo capítulo de Hechos 20. El segundo punto, hermanos, es que los líderes sirven, no se enseñorean. Y esto es una visión que va contraria muchas veces a lo que vemos en el mundo actual. Muy poco vemos a veces a los que están en posiciones políticas de autoridad, muy poco los vemos como al servicio de el pueblo, sino los vemos más bien enseñoreándose sobre el pueblo. Uno no se da cuenta, por ejemplo, que uno no lo tiene presente, ¿no? Que la palabra ministro como se usa políticamente, ¿no? El ministro de Trabajo, el ministro de Salud, el ministro de no sé qué. La palabra ministro significa servidor. O sea, el ministro que nombró el presidente está para servir al pueblo en el área de la salud. Y lo que vemos es que el ministro lo que hace es imponer, a veces, al pueblo mayores cargas en lugar de servir al pueblo para aligerar su carga. Los líderes sirven, no se enseñorean. Cuando surgió el conflicto en esta iglesia, los apóstoles no lo ignoraron. Tratan de aplacar el fuego, pero lo hacen con autoridad. Y no lo hacen solos. Ellos hicieron 3 cosas que definen el carácter de un liderazgo fiel. Nótese que, y un poco ahondando en lo que dijimos hace un rato, los apóstoles primero validaron la queja. Es válida la queja. Y convocan a la comunidad. Ellos reconocen que hay un problema. No minimizan la queja, como muchas veces vamos donde alguien de autoridad o el jefe del trabajo, mira, pero está pasando esto, esto y esto. Y, sí, pero él es así. Trata de lidiar con él. No, los apóstoles no minimizaron la queja de los helenistas, de los griegos. Tampoco se pusieron a decir, es que eso es falta de fe de parte de ustedes. Y esa es una primera marca que vemos en un liderazgo fiel. El líder fiel no tiene miedo de reconocer que hay grietas. No todo es perfecto. De este lado de la eternidad, desde Génesis 3, todos somos pecadores. Así que todos somos imperfectos. Y un líder no tiene miedo de reconocer que esas grietas existen
Porque la autoridad del líder no descansa en qué tan perfecto es lo que estoy haciendo. La autoridad del líder descansa en la integridad del servicio y en el Dios que le dio esa autoridad. Luego ellos, de que reconocen la queja, convocan a la multitud de discípulos, a toda la congregación. Eso es significativo. Porque el liderazgo bíblico no es secreto. Ellos no se reúnen los 12 apóstoles y dicen, ¿y qué vamos a hacer aquí? Hagamos una junta secreta acá, definamos y después le decimos a la gente, esto es lo que decidimos. No. Ellos convocaron a la multitud. El liderazgo bíblico no es secreto, no es una oligarquía de pocos hombres que saben lo que es mejor, como le llamarían acá, aristocracia. No, ellos involucraron a la congregación y le dan una responsabilidad a la congregación. ¿Cuál es la responsabilidad? Escojan de entre ustedes a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Ellos están tratando aquí a la iglesia como un cuerpo maduro, capaz de tomar las decisiones que se le atañan. Mira la segunda cosa que ellos hacen una vez que validan la queja y convocan a la comunidad. Ellos delegan. Había un problema y uno pensaría, ¿no? Y yo sé que muchas veces por las circunstancias nos toca a veces hacerlo diferente. Pero los apóstoles no dicen, ok, nosotros vamos a ir a atender a las viudas de los griegos. Ellos no hacen eso. Ellos más bien lo que hacen es delegar esa función en otra persona. Delegar en ese sentido es reconocer que en un cuerpo hay muchas personas con muchos dones, con muchos talentos diferentes a los míos. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un hermano que es muy dado al servicio. No es diácono, pero se comporta como si fuera diácono. Cuando le toca servir en la puerta, él es de los que sale y si alguien se detuvo a ver el letrero, él sale y lo invita adentro. Es más, a veces los abraza y de manera inconsciente los va llevando hasta que los sienta en la iglesia. Yo lo admiro puntualmente porque él no tiene a veces el prejuicio social de que si es un loquito que va pasando, él lo abraza. Ya uno a veces va con la pinta, uno se echó perfume, uno va y uno dice, no, pero yo ¿cómo lo voy a abrazar? Este hermano va, lo abraza, le dice, Dios te ama, entra, ven. Una vez entró una persona con un olor muy fuerte. Incomodó a todo el resto de la iglesia porque estaba la iglesia cerrada. Con el aire y todo esto, así como acá. Incomodó el olor al resto de la iglesia. Pero fue una lesión para toda la iglesia también. Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Esta persona aceptó entrar. Déjala que reciba la palabra del Señor. Y en ese mismo sentido, lo que hacen los apóstoles es delegar, es reconocer. Hay personas que lo pueden hacer mejor que yo. Yo de pronto no soy tan bueno como este hermano para, sobre todo un desconocido en la calle, saludarlo y decirle, mi hermano, entra, que el Señor tiene una palabra para ti. Yo no soy tan bueno para coger un desconocido de esa manera. Pero este hermano tiene ese don para hacerlo. Este hermano tiene ese don para meterse en la casa de un hermano y decirle a la familia de la persona que no es creyente, ven, vamos a estudiar la palabra del Señor. Eso lo hacen ciertas personas. Hay dones diversos dentro del cuerpo. Y aquí es necesario decir que una persona que es líder y que intenta abarcarlo todo, se agota más fácilmente. Se agota más fácilmente. Y por eso aclaré, puede que a veces por circunstancias nos toque hacerlo de esta manera.
Pero tenemos que trabajar de tal modo que en la iglesia empiecen a surgir líderes. Tenemos que ser intencionales en la preparación de los líderes para que nos ayuden con las tareas. Yo sé que no es la historia solamente del pastor donde yo estoy, es la historia de muchos pastores quizás, que les tocó comenzar y ellos eran los que tocaban la guitarra, los que cantaban, los que recogían la ofrenda, los que coordinaban y los que predicaban. Y al final tenían que esperar a que saliera el último para cerrar la iglesia. Esa no es la historia de un solo pastor, esa es la historia de muchos pastores hoy en día. Muchos han tenido que recorrer ese camino. Yo me gozo cuando veo hoy la iglesia donde estamos nosotros y ver que Dios ha dado líderes a esa iglesia. Ver que el pastor muchas veces puede decir, hermano, yo voy a irme de vacaciones con mi familia. Voy a estar 2 semanas por fuera. ¿Ustedes se pueden encargar? Claro que sí. Qué chévere, ¿verdad? El pastor está diciendo amén. Oremos para que el Señor levante líderes en este lugar. Que el Señor pueda darle también la sabiduría a los líderes de este lugar para poder ver los dones que hay en los demás hermanos y poder empezar a usarlos. Ahora, un detalle también es que el líder no espera que lo llamen para empezar a hacer las funciones del líder. El líder empieza a funcionar como líder aún si no lo llaman. Yo les decía el ejemplo del hermano que tenemos en la iglesia. Él se comporta como diácono aunque él no sea nombrado diácono. Él está pendiente, hermano, no hay agua en los baños. ¿Qué será? Hermano, ¿puede revisar la motobomba? Él va y la revisa. La motobomba está bien, voy a subir al 3er piso. Es el 4º piso donde tiene que subir él. Y va, lo sube, revisa el tanque para ver si está algo fallando allá arriba. No lo tenemos que mandar. No hay que mandarlo. Él mismo dice, hermano, tú puedes venir este sábado. ¿Por qué, hermano? ¿Qué? Estas sillas están sucias, vamos a lavarlas. Nadie le está diciendo que lo haga, pero el Señor pone en él el sentir. Se comporta como diácono sin serlo. Por eso nosotros decimos que la iglesia necesita un liderazgo plural, son de varios hombres. Y esto no es una especie de concesión democrática, dice un pastor del siglo pasado, James Montgomery Boyce. Es una salvaguarda teológica contra la tiranía y contra la parcialidad. Nadie puede comprar, dice Boyce, a 7 hombres con la misma facilidad con que puede corromper a uno. Por eso abogamos por un liderazgo plural. Y nota este detalle finísimo aquí en este pasaje. Cuando tú lees los nombres de los 7 hombres que escogieron, yo les dije que eran 2 etnias que estaban en pelea. Una mayoría judía y una minoría griega. Estos nombres, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Todos nombres griegos. Todos nombres griegos. Es decir, ellos no solamente validaron la queja de estos hermanos y de las viudas, sino que además para dirigirse al problema dejan la solución en las manos de esta misma minoría. ¿Sabes qué? Esto es una demostración también de que en la iglesia, el servir en la iglesia es un ejercicio de amor. Y ese ejercicio de amor debe disipar cualquier sospecha. Ellos no tenían sospecha en estos hermanos de que ahora como estos se iban a desquitar, ahora le vamos a dar menos a ellos y más nosotros. No, no había esa sospecha. Lo hacemos por amor, por servir al Señor. Y confiaban de que estos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, lo iban a hacer con justicia. Esos eran las exigencias del cargo. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nótese que ellos no están pidiendo habilidades gerenciales, ¿no? Necesitamos que sea administrador de empresa, que tenga una maestría en gerencia de proyectos. No. Llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Ellos no estaban pidiendo que tuviera una red de contactos. Oye, ¿qué tanto conoces tú a los pastores de aquí de esta región? Que te necesito en este rol. No.
Piden que tengan un carácter comprobado, que tengan plenitud espiritual y que tengan un juicio maduro. Pablo va a tomar estas características y las va a desarrollar y a ampliar y profundizar en 1 de Timoteo 3 y en Tito 1, cuando dice de las exigencias para aquel que aspira a un cargo eclesiástico. Un ejemplo, 1 de Timoteo 3, versículos 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ese buen testimonio del que habla el texto no es un testimonio solamente interno, no es algo que solamente se conozca dentro de la iglesia. Porque Pablo en 1 de Timoteo 3:7 lo que añade es que el obispo debe tener buen testimonio también con los de afuera. Es decir, los de afuera también deben decir, wow, ese hombre es diferente. No sé qué será, pero él es honrado, él es honesto. El líder vive bajo un escrutinio permanente. Y ese escrutinio no es una carga, más bien es el sello de su credibilidad. John Owen dice o dijo, nunca será un buen pastor de almas aquel que no cuide con vigilancia la integridad de su propia alma. El orden de las palabras en Hechos 20:28 que Pablo le dice a los ancianos en Éfeso, dice Owen, no es accidental. Porque primero dice, mirad por vosotros mismos, y luego dice, mirad por todo el rebaño. Primero me cuido yo y reviso que yo esté en orden para después poder cuidar de otros. El proceso culmina con la imposición de manos de los apóstoles sobre estos hombres. Un reconocimiento público, una ceremonia pública donde los apóstoles oran e imponen sus manos. Esto no es una especie de magia, no es una especie de transferencia de poder como se cree. No es algo sobrenatural, esto es simplemente un reconocimiento. La iglesia declara delante de Dios y delante de sí misma que estos hombres han sido reconocidos, han sido separados y encomendados para el servicio de las mesas. En el caso de los diáconos. Esto es lo que nosotros conocemos como ordenación. La ordenación es el sello público de un llamado que ya existía. Uno de los profesores más reconocidos en la historia del seminario Westminster, ahora que el pastor mencionó al inicio, se llama Gerhardus Voss. Tiene todo un material sobre teología bíblica, tanto así que Westminster enseña teología bíblica en la tradición de Gerhardus Voss. Y este profesor dice lo siguiente: la imposición de manos no confiere gracia, sino que declara ante la congregación lo que Dios ya ha obrado en el varón. Finalmente, hermanos, el líder fiel mantiene su enfoque en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué dijeron los apóstoles al final cuando escogieron a estos 7? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto no fue por gestionar el tiempo de ellos. Esto es una declaración de los apóstoles de dónde reside el poder real de la iglesia. No es que a los apóstoles no les importe atender a las viudas y por eso ellos no lo hacen, no. Más bien lo hacen así, de esta manera, porque entienden dónde está la fuente de vida para la iglesia. Por tanto, ¿dónde está la fuente de vida para estas viudas que estaban desatendidas, para los discípulos que estaban congregados y para el resto del cuerpo? Ellos entendían que era la palabra del Señor proclamada fielmente y la oración que acompaña a esta proclamación lo que mantiene con vida a la iglesia. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos el estudio de la palabra, dicen ellos. La palabra prima. Y esa expresión no es justo, es más fuerte de lo que suena en español. Porque no es justo suena como a queja. No es justo, papi, no es justo. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. El término griego es una palabra que se pronuncia arestón.
Y quiere traducir como que no es aceptable, no es apropiado, no está bien. Abandonar la palabra para hacer cosas buenas, porque atender a las viudas era algo bueno. Abandonar la palabra para hacer cosas buenas, incluso cosas necesarias como ayudar a los pobres, es de alguna manera una traición al encargo principal del liderazgo pastoral. Por eso a veces uno se sorprende de hombres que han sido llamados a ser pastores de una iglesia y de repente abandonan el liderazgo de la iglesia porque quieren ser, no sé, senadores de la República. Eso por poner un ejemplo pequeño. Abandonar el estudio de la palabra para dedicarte a algo que parece bueno es una traición al llamado que Dios te ha hecho. Ahora, cuando se empieza a perder la centralidad de la palabra, la iglesia no desaparece enseguida. No, mañana ya dejó de existir la iglesia. No, la iglesia empieza levemente un proceso de transformación. Empieza a pasar de ser iglesia a volverse una especie de organización benéfica. Dejamos de ser iglesia y nos convertimos en fundación. Aquí regalamos alimentos a los pobres, aquí damos ofrenda y podemos ayudarte con cosas que tú necesites. Conserva ciertas formas, pero pierde el poder. Poder que solo reside en la palabra de Dios siendo proclamada fielmente. Recordemos lo que Pablo dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los apóstoles tenían claro que predicar la palabra sin una doctrina bíblica rigurosa es como un bisturí sin filo. Un cirujano con un bisturí sin filo puede hacer los movimientos, pero no va a cortar. Ese bisturí no va a cortar, no va a hacer la incisión, no va a poder operar. Así mismo es una iglesia sin doctrina bíblica. Los apóstoles se refieren a la oración en términos de que van a persistir en la oración. Es como una adherencia tenaz, una perseverancia con constancia. Esto no parece como nosotros muchas veces vemos la oración, a veces opcional. Ay, hoy no oré, yo tengo mucho sueño, mañana oro. Persistir en la oración. Los líderes deben estar atados y sujetos a la oración. Debe ser una ocupación constante que reconozca el esfuerzo humano. Pero reconocer el esfuerzo humano en la labor de arar la tierra es en vano si no viene acompañado de la bendición de Dios. J.C. Ryle dice que la diferencia entre un cristiano fiel y un cristiano mediocre está en sus hábitos de oración. Dice, no te asombres de que haya tan pocos hombres fuertes en la fe. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasan de rodillas? La oración es necesaria. La oración no era un añadido devocional que tenía la iglesia. La oración era el trabajo real de la iglesia. Lo demás, la predicación, el servicio a la mesa, la administración de los sacramentos, fluye del manantial de la oración. Hechos 20:27, ahí cuando Pablo está diciéndole las palabras a los ancianos de Éfeso, él les dice, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es lo que debemos predicar nosotros en las iglesias? ¿Qué es lo que se debe enseñar? Todo el consejo de Dios. Haciendo referencia a que la fidelidad que el líder debe tener es a todo, sin concesiones. No, este pasaje no lo voy a predicar porque se me arma la gorda en la iglesia. Predicar fielmente no es escoger un mensaje inspirador aquí y un mensaje inspirador de allá. Predicar fielmente es una exposición sistemática, íntegra
y sin adulteraciones del consejo de Dios, de su soberanía, de la ira de Dios, del pecado humano, del arrepentimiento, de la gracia. Cuando empezamos a escoger el texto que vamos a predicar para no incomodar a la iglesia, no le estamos haciendo un favor, sino le estamos ocultando algo que necesitan, un pan que necesitan. Spurgeon, el mismo predicador, se le conocía a Spurgeon como el príncipe de los predicadores. Dice, predica la palabra de Dios sin importar cuánto duela. La misericordia más cruel que puedes hacer a un pecador es mentirle sobre su condición. Pablo también le dice a Timoteo que predica a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Y esto lo que va a hacer es lo que vemos en el versículo 7 de Hechos 6. ¿Cuál es el resultado de toda esta administración fiel del liderazgo? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia no creció porque tenía una estructura organizacional mejor ahora, aunque esto ayudó. Pero la iglesia creció porque la palabra corrió libre, porque la palabra fue predicada fielmente, sin obstáculos. Fue predicada por hombres que tomaron en serio su labor y la proclamaron sin ninguna vergüenza. Ser una iglesia organizada no es el fin en sí mismo. Es un cauce que permite que la palabra corra sin represamiento. El diseño que Dios quiere para la iglesia, hermanos, requiere una respuesta coordinada entre aquellos a quien Dios ha llamado a liderar y a servir en una congregación. Por eso para la congregación, este texto y este sermón debe ser un llamado a reconocer a los líderes, a someternos a los líderes y a interceder por nuestros líderes. Orar al Señor por ellos. No es someterse a la personalidad de un hombre, es someterse al Señor, el Dios, que puso a ese hombre en ese lugar. Interceder por ellos es reconocer que son hombres sujetos a debilidades también, a tentaciones y ataques. Por eso necesitan que sus congregaciones oren por ellos. No ocasionalmente, sino con la misma intensidad con la que ellos oran por el rebaño. Todo el tiempo. Y retomando, para aquellos que serán reconocidos como líderes, el llamado es orgánico. Los hombres de Hechos 6 ya estaban ejerciendo roles de liderazgo, ya estaban sirviendo antes de ser nombrados. De Esteban dice que ya era un varón de fe y lleno del Espíritu Santo. No fue que se llenó de fe y del Espíritu Santo cuando fue llamado. La pregunta es, ¿cómo estás tú creciendo en tu fe para poder ejercer el servicio que Dios te está llamando a hacer? El llamado es orgánico. La iglesia no inventó el carácter de estos hermanos, lo reconoció. Si Dios te está llamando a servir en esta iglesia, la señal no va a ser una visión que vas a tener. La señal será la evidencia de que ya estás sirviendo, de que otras personas ven tu servicio y de que la carga del pueblo de Dios pesa en tu corazón de una manera que no puedes ignorarla. Una iglesia no puede pretender sobrevivir a la siguiente generación si no se ocupa con seriedad de la formación de sus líderes. Necesitamos formar líderes hoy para la iglesia de mañana. Por eso la elección de líderes es quizás más trascendental que la elección de presidentes. Porque estamos jugando con el legado espiritual y bíblico de los que vienen detrás de nosotros. Más que el legado económico, más que el legado, no sé, de vías y todo eso, el legado espiritual es mucho más importante. ¿Sabes por qué?
Porque la consecuencia de un mal liderazgo hoy no se mide en términos de periodos de gobierno. Un mal gobierno dura 4 años, en el mejor escenario. Un mal liderazgo tiene consecuencias eternas. Quiero terminar con esta frase de Juan Calvino. Dice, refiriéndose al tiempo de la Reforma, hace más de 500 años, la Reforma no fue un solo movimiento de ideas, fue un movimiento de predicadores formados para proclamar esas ideas con fidelidad y valor. La iglesia siempre será tan fuerte como los hombres que Dios ponga en sus púlpitos. Dios está haciendo un llamado. Pregúntate tú si Dios te está llamando a ti a servirle como estos hombres fueron llamados al servicio de las mesas. Recuerda que la confianza de nosotros no descansa en hombres perfectos, descansa en la palabra de su gracia. El liderazgo entonces es el regalo de Dios para conducir a su pueblo de generación en generación. Así ha sido desde la iglesia primitiva y así será hasta que el príncipe de los pastores aparezca. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, eres quien coloca líderes, quien establece líderes en la iglesia. Tú, Señor, eres quien los escoge, tú, Señor, eres quien los forma, tú, Señor, eres quien pone en ellos la carga para servir. Señor, oramos por esta iglesia, oramos por los líderes que tú has puesto acá y oramos para que tú sigas levantando líderes de este lugar. Líderes para que ayuden en la enseñanza, líderes para que ayuden en el servicio, no solamente de tu palabra, sino en el servicio de las necesidades que hay en medio. Mira el corazón de cada varón en este sitio. Mira el corazón, Señor, de cada persona acá. Si en ellos, Señor, están estas cualidades que se buscaron en estos 7 varones, de buen testimonio, llenos de fe y del Espíritu Santo, pon en ellos, Señor, el deseo y el peso por el servicio. Que sea más evidente cada vez para ellos las necesidades que hay en medio de la comunidad. No solamente necesidades materiales, sino necesidades espirituales. Y que eso les anime, Señor, a querer crecer, a querer profundizar en tu conocimiento para poder hacer un mejor servicio cada día. Todo esto lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.